Muy buenos días y que Dios os bendiga mucho. Soy vuestro hermano José del canal Sol y Deo Gloria. Que solamente a Dios sea la gloria. Me gustaría seguir con el serial de herejías cristológicas y hoy vamos a hablar del nestorianismo. El nestorianismo, por desgracia, es una herejía en la que mucha gente a veces ignorantemente cae. Sin querer, como digo, pero que muchas veces se cae por no entender algunos términos, ¿de acuerdo? El nestorianismo, como su propio nombre indica, tiene su origen en Nestorio, patriarca de Constantinopla, en el año 428, ¿de acuerdo? Nestorio fue muy influenciado por las enseñanzas de su maestro, Teodoro de Mospuestia, quien ya había enseñado en parte lo que posteriormente enseñaría Nestorio, pero sin llegar tan lejos como este. Nestorio se oponía fuertemente al término para referirse a María, Theotokos, o Madre de Dios. Él decía que una criatura jamás podría haber dado a luz a su Creador y que, por tanto, para desarrollar lo que él decía, tuvo que caer inevitablemente en la afirmación de que en Cristo había una dualidad de personalidades. Según Nestorio, cada naturaleza en Cristo, la humana y la divina, poseían su propia personalidad propia. Evidentemente, Nestorio fue condenado como hereje en el Concilio de Éfeso en el año 431. Esta herejía es completamente antibíblica porque en Cristo no hay un yo y un tú. En Cristo solo hay un yo, y ese yo es el Verbo eterno de Dios. Como vemos en Juan 1, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 nos dice que es ese Verbo y solo ese Verbo quien toma naturaleza humana, quien se encarna, quien tabernaculea, como dicen los manuscritos más antiguos. Esa es la realidad, solo hay un yo, no pueden haber dos personalidades en Cristo. En Cristo solo hay un sujeto responsable y consciente de las acciones, porque esa es la definición de persona. Cuando hablamos de persona, hablamos de sujeto responsable y consciente de las acciones. Y en la persona de nuestro Señor Jesucristo solo había un sujeto responsable que era el Verbo eterno de Dios. Por eso, cada acción que nuestro Señor Jesucristo hizo como hombre, aunque muchas las hacía bajo su naturaleza humana, se las tenemos que atribuir al Verbo eterno de Dios como Dios. Por eso muchas veces, y esto es lo que muchas veces hay gente que no entiende y los lleva a caer en esta herejía, es Dios no puede comer, pero quien come en Cristo es Dios. Dios no puede beber, pero Cristo tuvo sed y bebió, y Cristo es Dios. Y la más polémica de todas, Dios no puede morir, pero inevitablemente tenemos que decir que el que murió en la cruz era Dios. ¿Por qué? Porque solo hay un sujeto responsable de las acciones. ¿Está claro? Pues murió en su naturaleza humana, sí, pero el sujeto responsable de esa acción en la cruz es el Verbo eterno. El sujeto no puede ser la naturaleza, aunque la que muere es esta. Cristo no murió conforme a su naturaleza divina, murió conforme a su naturaleza humana, por supuesto. Pero el sujeto responsable de esa acción es el Verbo eterno de Dios, porque no pueden haber dos sujetos responsables en Cristo. Solamente hay un sujeto responsable, en Cristo solamente hay una personalidad que, como digo, es el Verbo eterno de Dios. Espero que les haya servido este vídeo y que Dios les bendiga mucho.